Bueno, realmente solo hay uno que nos enseña Jesús en los evangelios, ¿verdad? Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, para mí este pecado es un pecado interno, de puertas para adentro, de la Iglesia. ¿Por qué? Porque lógicamente el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando de forma consciente y reiterativa negamos la obra del Espíritu Santo. Lógicamente esto no lo va a hacer un no creyente, esto siempre lo hacemos los creyentes, y por eso nacieron también, como decíamos en otra pregunta, tantas denominaciones cristianas, simplemente porque y esto sí es peligroso. Entonces este es el único pecado que Jesús dice que no se va a perdonar. Todos los demás pecados la Biblia nos enseña, y tenemos casos muy concretos. O sea, el rey David, en un tiempo corto de su vida, sacó un bono. O sea, un bono de pecado, literalmente. Es decir, primero, la pereza por no estar en tiempo de guerra donde tenía que estar con sus generales. Segundo, por abuso de autoridad al llevarse a una mujer que no era suya. Tercero, por ver lo que no debía, ya que la mujer estaba haciendo simplemente lo que hacían todas las mujeres judías que tenían esa opción, y es bañarse en el terrado de su casa, que era el único sitio. Tal vez para nosotros nos suena un poco raro, porque todos tenemos ducha o bañera en casa, pero en aquel tiempo no había otra forma. Lógicamente los suelos eran de tierra, por lo tanto bañarte en el suelo de casa era conseguir un charco de barro, así que lo que hacías era subirte al terrado. Posteriormente, prevaricación, cohecho, asesinato, bueno, es decir, sacó un bono. Pero aún así, la opinión de Dios de David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David se arrepintió. No lo hizo inmediatamente, no lo hizo por sí mismo, sino que Dios tuvo que mandar al profeta Natán y decirle: mira este hombre que tenía. Pero inmediatamente David se dio cuenta: a ese hombre hay que matarle. Y el profeta Natán le dice: pues eres tú. Lógicamente pagó las consecuencias de su pecado, pero se arrepintió. Y así podemos ver un montón de hombres. El mismo Pedro, que negó 3 veces a Jesús, pero después lloró cuando se dio cuenta de la situación. Y podemos ver en la Biblia, para mí es un libro que me encanta, porque habla de los hombres tal como son. Es decir, no esconde nada. Y por eso cuando la Biblia nos enseña los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé o como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Los tiempos de Noé eran de una incredulidad total. O sea, no va a llover, Noé, ¿qué estás haciendo? Te has vuelto loco. Y de Sodoma y Gomorra hasta el punto de que la identidad de género era tan brutal que en vez de preferir a las hijas de Lot, preferían a los ángeles que habían venido a casa de Lot. Es decir, hoy todavía no hemos llegado a esa situación, pero vamos, dice la Biblia que vamos a llegar. Así es como van a ser los últimos días. Por lo tanto, si alguien nos ve, Dios perdona todos los pecados, todos. Y estamos hablando de homicidio, estamos hablando de homicidio, asesinato, todo, siempre y cuando que haya un arrepentimiento genuino y frutos dignos de arrepentimiento, lo que la Iglesia Católica nos llama propósito de enmienda. Eso es muy importante, pero los perdona todos. Ahora, el único que no perdona, y es un poco ahí lo que podemos hacer la segunda parte, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para dar gloria a Jesús y después para redarguir a la sociedad de pecado, de justicia y de juicio, y a la Iglesia para enseñarnos todas las cosas y guiarnos a toda verdad. Este es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo nunca, siempre glorifica a Cristo. Entonces, cuando nosotros negamos la obra del Espíritu Santo, en cierta parte estamos negando la obra salvífica o salvadora de Jesús. Y si negamos la obra salvífica o salvadora de Jesús, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Es decir, si Jesús no fue verdaderamente hombre, si no fue verdaderamente Dios, cuando murió por nosotros no pudo pagar el precio porque no era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que es lo que se exigía por jurisprudencia,
entonces todo lo que estamos viviendo es una mentira. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y por eso es que Dios nunca, y ya digo, cuando estamos hablando, porque Pablo, el mismo Pablo, se estaba oponiendo al Espíritu Santo, es decir, cuando cogía a las personas, las metía a la cárcel, las mataba, las torturaba, las maltrataba, hasta que en el camino de Damasco se encuentra con el mismo Jesús y de repente se da cuenta de lo que está pasando. Hay un arrepentimiento genuino. Bueno, todos luego conocemos la historia con Ananías y todo lo demás, es decir, hay un arrepentimiento, es decir, por eso hablo de que este pecado que Dios no lo perdona se da de puertas adentro, es decir, se da en la iglesia. Dios nos va a pedir a los pastores, principalmente, si hemos parado la obra del Espíritu Santo o la hemos dejado fluir. Y esto, que nadie ahora luego lógicamente tenga, pero si es algo, sí creo que es una llamada a la reflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está funcionando el Espíritu Santo en mi vida? Y no estoy hablando tanto de las señales, de los prodigios, de las maravillas, de los dones. Estoy hablando de la obra del Espíritu Santo, primeramente en mi vida. Estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad, que me enseñe todas las cosas. Tiene el Espíritu Santo en mi vida el permiso para redarguirme de pecado, de justicia, de juicio. Cuando el Espíritu Santo funciona en mi vida es para glorificar a Cristo. Todo esto es algo que yo me tengo que plantear y de lo cual yo tengo que reflexionar, porque si no estoy posiblemente parando la obra del Espíritu Santo. Y esto sí que es algo muy serio que Dios no va a perdonar. Y yo me gustaría mirarlo de otra manera, pero es que la Biblia, Jesús en los Evangelios lo dice claramente y no tengo otra forma de verlo o de mirarlo. Por lo tanto, ya digo, cualquiera que nos esté oyendo, que nos esté viendo, cualquier pecado que hayas cometido, Dios te lo va a perdonar si te arrepientes y tienes y haces frutos dignos de arrepentimiento. Pero a los que estamos de puertas para adentro, a la iglesia, creo que es un tiempo de reflexión para saber si estamos impidiendo la obra del Espíritu Santo, porque ese pecado no va a ser perdonado.